Muy buenos días, son las 11 de la mañana en punto y a esta hora les damos la bienvenida a todos los participantes que nos acompañan a partir de este momento en la conferencia ¿En qué afecta o beneficia la reforma tributaria de las cesantías? Soy Miguel Gelo, junto con Juan David Alzati y María Mercedes López les damos la bienvenida. Recomendación antes de iniciar la conferencia del día: si no pueden ver la conferencia en vivo o quieren consultarla luego de terminada, pueden hacerlo en formato grabado en nuestra página web www.unipymes.com o a partir de mañana en todas nuestras redes sociales. Hoy nos acompaña Juan Carlos Molano, profesional en Administración de Empresas, especialista en Finanzas, en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad Sergio Arboleda, especialista en Habilidades Directivas y en Dirección Estratégica de ADEN International Business School University of California at Irvine Extension, USA, maestría en Ciencias Gerenciales, auditor líder a nivel nacional de calidad norma ISO 9001, 90004 y 14.000. Actualmente es gerente corporativo y gobierno, protección, pensiones y cesantías. Les recuerdo también que esta conferencia se realiza en asociación con Envía, Arus, Banco de Occidente, ETB y Fundación Comeva. De esta manera le damos la bienvenida a Juan Carlos, quien a partir de este momento puede iniciar la conferencia. Juan Carlos, muy buenos días, bienvenido. Envío la invitación para compartir pantalla. Bueno, estaba agradeciendo a Unipymes y a cada uno de ustedes este espacio en nombre de Protección, Pensiones y Cesantías. Durante esta hora vamos a trabajar un tema que tiene que ver con las cesantías, no solo por la obligatoriedad hasta el 14 de febrero de la consignación que deben realizar las empresas o aquellas personas independientes que quieran consignar sus cesantías como ahorro, sino adicionalmente todos los impactos propios de la Ley 18 y 19 del año 2016, reforma tributaria. Miremos en esencia cuál es nuestra agenda de trabajo. Vamos a arrancar conceptualizando cesantías, qué son y para qué sirven. Tocaremos algo tangencial a la Ley 1328, los multiportafolios, que permiten establecer una estrategia de inversión dentro de las mismas cesantías para que se logre el mayor beneficio en términos de rentabilidad. Recordaremos algo del mecanismo de protección al cesante, que la ley lo introdujo desde hace ya algunos años, pero vemos cada día la necesidad de que las personas lo conozcan más y sobre todo utilicen este mecanismo de protección. Miraremos todo lo que tiene que ver con el impuesto sobre la renta y fundamentalmente el impacto en cesantías. Tangencialmente mencionaremos algo sobre retención en la fuente y quiero poner a disposición, no va a ser en este espacio, todas las simulaciones que hoy existen a través de los modelos creados en Excel que permiten hacer optimización fiscal y mirar efectivamente cuál es el impacto cuando yo realizo retiros en cesantías para lograr lo que se menciona en el último punto, que es la planeación fiscal. Arranquemos entonces dando el tema de contexto y contando un poquito lo que tiene que ver con la definición y lo que son las cesantías. Las cesantías, sin ninguna duda, son un beneficio económico al que las personas que tienen un empleo, que son asalariadas, o que tienen una relación laboral, legal o reglamentaria, tienen derecho por ley y cuya finalidad principal es la atención de las necesidades primarias al momento de las personas quedar sin trabajo. Es decir, el mejor seguro de desempleo lo constituye sin ninguna duda el ahorro y el uso adecuado de las cesantías. Ese auxilio de cesantía como prestación social se encuentra a cargo del empleador y consiste básicamente en un mes de salario por cada año de servicios prestados y proporcionalmente por fracción de año. Como toda prestación social tiene derecho a percibir este auxilio el trabajador y se liquida desde el primer día hasta el último día de trabajo. El empleador asimismo debe pagar a la trabajadora la terminación del contrato de trabajo o si no hay terminación del contrato de trabajo y continúa y está en régimen de liquidación anual, que ya explico los dos regímenes que
que aún existen en Colombia, debe cumplir esta obligación de consignación hasta el 14 de febrero. Y aquí quiero hacer una precisión que la misma Ley 50 del año 90 trajo sanciones de carácter indemnizatorio para aquellos empleadores o empresas que no realicen el pago oportuno hasta el 14 de febrero, se verían abocados por cada día de mora a liquidar un día de salario correspondiente para efectos de indemnización por no realizar el pago oportuno hasta el 14 de febrero. Es importante aquí entender que aún hoy en Colombia existen dos regímenes de cesantías, muchos de ustedes lo conocerán, que es el régimen de liquidación anual, que fue traído efectivamente por la ley 50 del año 90 y que básicamente incorporó en el ordenamiento laboral colombiano un régimen especial de cesantías que, a diferencia del régimen tradicional o cesantías retroactivas que a continuación explicaré, este régimen de liquidación anual busca que las personas durante el año que causaron las cesantías sean consignadas a más tardar el 14 de febrero de cada año en los fondos de cesantías que existen hoy en Colombia y que efectivamente son elegidas por el trabajador. Ahí hay que hacer una precisión de carácter legal también, y es que si un trabajador en la vigencia del año sobre el cual le van a consignar las cesantías no tuvo elección o escogencia del fondo de cesantías al cual quiere que se le deposite dicho recaudo de cesantías, la norma habilita al empleador para que escoja efectivamente el fondo de cesantías. Igualmente el régimen retroactivo, que es el régimen tradicional, en el cual básicamente el auxilio de cesantía se encuentra en poder del empleador durante toda la vigencia de la relación laboral. Es decir, son retroactivas por cuanto dicha prestación social se paga al trabajador con base en el último salario devengado, de forma tal que si un trabajador vinculado a un empleador antes del 1 de enero del 91, que se vinculó a una empresa, por ejemplo, en el año 85 y se retiró en julio del 2009, al momento del retiro el valor del auxilio de la cesantía se calcularía multiplicando el valor del último salario, es decir, del año en que se retira 2009, por todos los años laborados. Este sistema es anterior a la ley 50 del año 90 y hoy aún en algunas empresas, tanto del sector público, entidades estatales como del sector privado, existe este régimen. Esos son los dos regímenes. Nos parece importante contar a grosso modo para qué sirven las cesantías y cuál es el uso que se les debe dar. En Colombia, sin ninguna duda, las cesantías se convierten en la posibilidad de que las personas puedan adquirir vivienda, mejorar la propiedad que tienen en el momento o lograr incluso los pagos de educación superior, cancelación de préstamos que pueda tener con el ICETEX. Esto lo puedo hacer de una manera parcial. Totalmente cuando se liquidan las cesantías, el trabajador queda cesante o hay una sustitución patronal, o servicio militar, podría utilizarse o las cesantías serían entregadas al trabajador para que cubran su función como su nombre lo indica, y es que si las personas quedan efectivamente cesantes, la cesantía sea un seguro de desempleo. Es importante precisar que en Colombia hoy existe una altísima necesidad de vivienda y sin ninguna duda las políticas públicas, los subsidios de vivienda y las cesantías se tienen que convertir en el camino para mejorar esa condición. Y esa es una invitación también a los empresarios que muy seguramente en este espacio nos están acompañando para que la vivienda sea utilizada de una manera juiciosa y el uso y destinación
que la misma tenga, ojalá en lo posible, un enfoque a vivienda. En Colombia hoy el 49.1% de las personas adolecen de vivienda. En un censo realizado recientemente de 10 colombianos, 6 están en estado de arrendatario y no queríamos dejar este espacio para invitar a que, independiente de la decisión que tome la persona de compra o no de vivienda, si por parte de las empresas se facilite a través de las cesantías el camino hacia la cuota inicial, los beneficios que la ley hoy establece, las políticas públicas que están orientadas, los créditos de vivienda que hoy están abiertos para que las personas puedan adquirirla y finalmente los mecanismos de protección al cesante que el mismo Estado ha traído para que las personas puedan cubrir esos lapsos o tiempos de desempleo. Quiero tocar aquí de una manera muy general un aspecto importante que trajo la reforma financiera del año 2009, la ley 1328, y tiene que ver fundamentalmente con los multiportafolios. Hemos visto hasta aquí qué son las cesantías, cuál es la parte regulatoria, cómo se utilizan, para qué sirven, los fines que debiéramos dar. Y hay otra parte importante y es cuando yo definitivamente decido ahorrar las cesantías, cómo elegir los portafolios y en qué invertirlas. Esa ley 1328 que trajo grandes modificaciones al estatuto orgánico del sistema financiero e introdujo puntualmente para los fondos de cesantías la posibilidad de la creación de los multiportafolios, creó dos portafolios que son conocidos de corto y de largo plazo. Esos portafolios permiten, entre otros casos, permitir una estrategia de inversión de las cesantías, de ahorro, dependiendo el horizonte que yo le voy a dar uso a las cesantías. Es decir, si no voy a usar en el corto tiempo las cesantías, llevar a un portafolio de largo plazo es una manera de eficientar efectivamente los retornos que pueda tener sobre las cesantías. Y si las inversiones tienen un mayor horizonte de tiempo y presentan una mayor volatilidad, obviamente está en función de una mejor rentabilidad que pueda generar ese portafolio. La ley asimismo, de manera taxativa, introdujo los costos y las comisiones de administración que son reguladas directamente por la ley, por la norma, y esta ley introdujo que la comisión de administración es del 3%. Si yo tengo un propósito de utilizar las cesantías para la vivienda de muy largo plazo, la recomendación que damos, si es superior a un año que voy a tener ahorradas las cesantías, de los empleados o usted mismo con sus cesantías, a un portafolio de largo plazo, reitero, para eficientar el rendimiento y el retorno de las mismas. Al contrario, si va a necesitar en muy corto tiempo, un año o menos, las cesantías para pago de educación o una mejora locativa o lo que define la norma, la sugerencia es hacer una asignación en el portafolio de corto plazo. Hoy en general todas las administradoras de fondos de cesantías tienen dispuestos en sus diferentes canales, oficinas de servicio y lo mejor es por internet, poder hacer la distribución y la asignación de los recursos una vez nos depositan las cesantías de ley, ya sea en portafolio de largo plazo, reitero, si las voy a dejar más de un año, o si voy a requerir o necesitar las cesantías en muy poco tiempo, en corto plazo. Finalmente, la comisión en el portafolio de corto plazo, que también está regulada, es tarifada por ley, es del 1%, y algo muy importante, siempre que usted escoja un portafolio, tenga en cuenta que el dinero va a tener la disposición de la educación o desempleo. Las administradoras en general, pues obviamente tienen una comisión propia de retiro que, reitero, está debidamente regulada.
Hablemos un poquito del mecanismo de protección al cesante. Es importante conocer que las cesantías, como razón de ser, de proteger a las personas cuando se quedan sin empleo, tienen de una u otra manera, de acuerdo a una norma que fue introducida por el gobierno, la ley 1636 de 2013, y regulada y reglamentada a través del decreto 135 del 2014, un mecanismo de protección al cesante. Esta norma contempla que los empleados que hayan cotizado a una caja de compensación familiar por un año continuo distribuido, en caso de que lleguen a perder su empleo, a quedar cesantes, es decir, a terminar su relación laboral, contarán efectivamente con 4 mecanismos. El primero de ellos es 6 meses de pago de aportes a salud y pensión por un salario mínimo legal vigente, independiente cuál haya sido el ingreso o el salario que tenía la persona en el momento de terminación de la relación laboral. Estos 6 meses de pago de aporte a salud y pensión se constituyen en un mecanismo muy fuerte de protección, sobre todo para personas que ya sea por pensión requieren esos 6 meses para lograr los requisitos de pensión, o tienen condiciones especiales de salud que hacen que por tratamientos o por condiciones propias el estar al sistema contributivo aportándole al régimen de salud estén vinculados. Entonces, ese primer beneficio que acabo de mencionar, que contempla este mecanismo de protección al cesante, son 6 meses de pago a los aportes de salud y pensión. Un segundo beneficio que contempla esta ley, y es extensiva para todos los trabajadores colombianos, a difundirlo, tiene que ver con las cuotas monetarias del subsidio familiar mensuales, en caso de cumplir con los requisitos dispuestos por la norma durante 6 meses. Un tercer aspecto que es vital para que la persona vuelva a reincorporarse de manera activa y formal al empleo es el acceso a la red de servicios de empleo, en donde no solo existe un sistema de información, de interactiva, que permite efectivamente conocer la red de servicios donde necesariamente se van a unir las dos puntas, quienes demandan trabajo, pero también quienes ofrecen trabajo. Y es un aspecto importante aquí, que lo contempla este mecanismo o este beneficio, y es también el tema de orientación ocupacional y capacitación. Hoy, en general, las cajas de compensación tienen una infraestructura bastante consolidada y unos servicios que permiten que una persona que queda cesante tenga la posibilidad de esa red de servicios de empleo, pero adicionalmente programas de orientación ocupacional y de capacitación. Y el cuarto beneficio, que me parece muy importante aquí describirlo, tiene que ver con el incentivo monetario cuando hago o realizo ahorro voluntario proveniente de los aportes de cesantías. Es decir, yo teniendo mis cesantías, puedo activar en el momento en que quede cesante de trabajador, si lo decide, hacer un ahorro voluntario de una parte de las cesantías por un año o por más tiempo, ahorrando como mínimo el 10% del promedio del salario mensual durante el último año para trabajadores que devengan hasta 2 salarios mínimos legales vigentes, o un ahorro mínimo del 25% del promedio del salario mensual del último año para trabajadores que devenguen más de 2 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, de una u otra manera se convierte en un incentivo económico importante que permite de una u otra manera percibir un auxilio adicional proporcional a lo ahorrado por concepto de cesantías, que puede ser, como les mencionaba anteriormente, entre el 10 y el 25%, constituyéndose al final en un incentivo monetario de ahorro voluntario proveniente de los aportes de las cesantías. Entremos a la parte tributaria. Y en esta parte tributaria quisiera de una manera muy general
que muchos de ustedes habrán escuchado eh, por noticias, habrán leído, incluso la DIAN ha hecho unos despliegues bien importantes en su página, tienen todo lo que ellos llaman el ABC de la reforma tributaria, y aquí, que es el objetivo de nuestra charla, vamos a tocar el impacto que tiene sobre las cesantías. Varios aspectos. Lo primero es que esta reforma tributaria de una u otra manera buscó modernizar el sistema tributario, le está apostando a un tema de simplicidad, y algo muy importante es que simplificaron algunos trámites y se acerca mucho más la contabilidad de los impuestos. Yo considero que además la reforma le apostó a un tema de progresividad para asegurar que quienes ganan más efectivamente paguen más. Sin ninguna duda, la reforma era necesaria e impostergable. Aquí quiero hacer una breve introducción de carácter macroeconómico y fiscal. No se trata de hacer un análisis de conveniencia o no conveniencia, de posición o no posición, sino de realidad macroeconómica y fiscal del país, en donde por ustedes es conocido que en general los precios del petróleo han tenido una reducción casi del 50%, lo cual implicó para el gobierno nacional una reducción de cerca de 24 billones en el presupuesto, y ello pues obviamente tiene que construir un gap, una deficiencia para todo lo que es la cobertura, y de ahí que fue necesaria esta reforma, que básicamente estaba, como lo decía anteriormente, dado por precios del petróleo, que reduce los ingresos fiscales de la nación y para cumplir sus obligaciones. Y otro tema de carácter macroeconómico que necesariamente tiene que ver con el tema de tasa de cambio y volatilidad que hemos presentado, que como ustedes habrán evidenciado, de manera directa o indirecta afecta directamente lo que tiene que ver la estructura económica de empresas y personas. Entremos ahora sí a hablar aquí de los impactos tributarios, no sin antes hacer una precisión que me parece importante, y es que en Colombia existen desde el punto de vista tributario dos obligaciones. Desde el artículo 95 de la Constitución, todos estamos obligados a contribuir directamente, ya sea con impuestos, con tasas, con contribuciones, y aquí nos vamos a detener un poquito a hablar de qué personas están obligadas a declarar renta, y renglón seguido profundizaremos en el impacto de las cesantías a nivel tributario y el mejor manejo para hacer una planeación tributaria. Hasta aquí que hemos visto todo lo que tiene que ver en la agenda propuesta, qué son las cesantías, para qué sirven, toda la parte normativa, profundizamos en lo que tiene que ver con los usos, las disposiciones del mismo que la norma implica, hablamos algo del tema de los multiportafolios, que es muy importante que las empresas lo conozcan, y de un tema que también es vital, que tiene que ver con los mecanismos de protección al cesante, que se convierten sí o sí en una forma ordenada no solo de cubrir durante 6 meses, sino de dar nuevamente posibilidades a través de mecanismos formales de incorporación laboral. Entramos a la parte tributaria y aquí vamos a analizar a profundidad quiénes son declarantes de renta. Voy a explicar cómo lo propuse al inicio de la agenda, cómo quedó constituida la determinación para las personas naturales, porque aquí estamos hablando de personas que tienen cesantías, personas naturales, empleados. Entonces vamos a hablar de cómo quedó la estructura y daremos profundidad a todo lo que tiene que ver con el impacto de la reforma tributaria en la administración de las cesantías, que ya lo veremos en detalle. Debemos sí o sí tener mecanismos de planeación fiscal. Las condiciones para ser declarante de renta en Colombia existen estas, por cualquiera de las que voy a mencionar que usted cumpla. Lo decía hace un momento, tiene dos obligaciones desde el punto de vista tributario. Uno formal, que tiene que ver puntualmente con la presentación de la declaración de renta, y uno sustancial,
que tiene que ver con el pago del impuesto que se liquida y que se paga. En Colombia esta reforma también busca que la base sea ampliada de más personas que hagan su presentación de la declaración de renta. Existen unos sujetos que forman parte como tal de la declaración, que es el sujeto activo, que es la entidad que está facultada por la ley para la administración y recaudación de los tributos, en Colombia la DIAN que ustedes conocen, y aquí vamos a hablar de las personas naturales que nos constituimos en sujetos pasivos, en los hechos generadores, para efectos de saber si declaramos o no declaramos renta. Entonces, el primer aspecto para saber si somos declarantes de renta tiene que ver con el hecho generador del patrimonio bruto, que sea superior a 4.500 VTs. Para las personas que no están familiarizadas con la VT, es la unidad de valor tributario que cada año es calculado, vino en virtud del Estatuto Tributario y de la reforma tributaria de ya hace varios años, del año 2011, ley 1111, que introdujo esta unidad y que básicamente hace un tema de convertibilidad a VTs para que sea arreglado, tarifado y sobre eso se hagan los pagos. Entonces usted coge el valor de la VT, que este año es 31.859, resolución 0071, y simplemente multiplica 4.500 VT por ese valor, y si su casa, su carro y todo lo que usted tiene para el año 2017 supera los 243.366.000, bienvenido al club. Debe ser una persona que efectivamente declare renta. Igualmente, el segundo hecho generador son las consignaciones, depósitos o inversiones financieras que sean superiores a 1.400 VT, que fue lo que introdujo esta norma. Anteriormente eran 4.500 VT, es decir que para el año 2017, a partir del 1 de enero, que si yo realizo consignaciones, depósitos o inversiones por más de 44.602.000 pesos, pues me veo en la obligación formal de presentar la declaración de renta. Ingresos brutos superiores a 44 millones, que son 1.400 VT, y consumos con tarjetas de crédito o débito superior a 1.400 VT, que fue un cambio que introdujo esta reforma tributaria para que las personas que durante el año consuman con tarjetas de crédito o débito superior a 1.400 VT tengan que declarar la renta. Así que si usted es de los que dice con mi tarjeta débito o crédito yo pago y entrégueme el dinero, tenga en cuenta que si usted en la vigencia fiscal del año 2017 supera los 44 millones, pues tendrá la obligación formal de presentar su declaración de renta. Y un tema muy importante aquí es las compras y consumos superiores a 1.400 VT. Como ustedes ven en la presentación, la parte sombreada habla de 1.400 VT, es decir, 44.600.000. En Colombia, anterior a esta reforma, ley 1819 del 2016, estaba en 2.800 VT. Entonces, fácilmente, si compras una vivienda de interés social que supera este monto, realizas cualquier compra de un carro de segunda o de primera gama, pues fácilmente entrarás en la obligación formal de presentar la declaración de renta. Esto tiene que ver con personas naturales, no asimiladas a llevar contabilidad, pero también las personas que sean parte del régimen común del IVA, personas naturales, tendrían la obligación de ser declarantes de renta. Es decir, el último requisito que aparece en la parte de abajo que dice o ser parte del régimen común de IVA, es que si usted es una persona que es responsable del régimen común de IVA, también tiene desde el punto de vista legal la obligación de presentar la declaración de renta. Muy bien, con la reforma tributaria, para empezar a hablar de cómo impacta el tema de las cesantías, quiero precisar que todo lo que tiene que ver con el sistema ordinario de depuración de renta que existía anteriormente se elimina totalmente. Se eliminan los sistemas especiales de depuración de renta, todo lo que conocimos en su momento, si alguno de ustedes estaba muy familiarizado o si conoce
tangencialmente todo lo que eran los sistemas especiales que fueron introducidos por la reforma tributaria anterior, quedan eliminados. Impuesto mínimo alternativo nacional o el impuesto mínimo alternativo simple y más, que eran sistemas presuntivos, a través del cual si yo estaba clasificado como empleado, como trabajador por cuenta propia u otros, es decir, que no estuviera en la categoría de empleados o trabajadores de cuenta propia, quedan eliminados. Asimismo queda eliminado ese mecanismo de depuración y se llega a un mecanismo ordinario que lo vamos a ver enseguida. Aquí, no obstante, quiero hacer una precisión, y es que recordemos que siendo el impuesto de renta un impuesto directo, de carácter progresivo, de orden nacional, que grava efectivamente lo que es riqueza y todo aquello que genere ingresos, para efectos de norma y para efectos de presentación de su declaración de renta, la que usted realiza el año 2017, que es del año 2016, pues tendrá que presentarla de acuerdo a la estructura que estaba con la reforma anterior, es decir, mirar si finalmente usted va a quedar en las formas de declaración de renta por vía ordinaria y mano y más, la que le dé más alto de acuerdo al artículo 8 del Estatuto Tributario, o en su defecto la depuración debe mantenerse. Es decir, que como muchos de ustedes van o conocen personas que van a presentar su declaración de renta del 2016, tendrá que liquidarse con la normativa anterior. Esto que quedó eliminado, que son los sistemas especiales, tanto IMAN y más y todo lo que existía en las categorías de empleados, trabajadores por cuenta propia y otros, queda eliminado, quiere decir que en el año 2018 usted tendrá que presentar su declaración con base en lo que definió esta reforma tributaria. Espero haber sido suficientemente claro sobre el tema y si no, en el espacio de preguntas daremos la precisión del caso. Muy bien, aquí ya entro puntualmente a mencionarles cómo quedó la reforma. Muchos de ustedes habrán leído o visto en términos generales que el gran cambio o la gran tema de relevancia es la fuente que genera el ingreso. Y como estamos hablando de personas naturales, la reforma tributaria, aquí lo voy a mencionar rápidamente para entrar al tema de cesantías y el impacto, estableció la determinación cedular. Esa determinación cedular que ustedes la están viendo arriba, que dice cédulas, rentas de trabajo, rentas de pensiones, rentas de capital, no laborales, y rentas de dividendos y participaciones, permite que la depuración de las rentas correspondientes a cada una de las cédulas que les mencioné anteriormente se efectúen de una manera independiente, siguiendo eso sí las reglas establecidas en el artículo 26 del Estatuto Tributario, y es básicamente que el resultado para llegar a la renta líquida cedular y los conceptos incluidos que aquí la norma trajo de conjuntos, es decir, se definen las rentas y en el conjunto 1 van a quedar personas que tengan, por ejemplo, un contrato de trabajo como cédula de renta de trabajo. Quiere decir que si yo trabajo solamente en protección y protección me paga a mí mi salario, pues para efectos de declaración de renta, mi cédula de renta de trabajo queda en el conjunto 1. Pero si puede ser una persona que ya esté pensionada, recibe pensión por colpensiones o por un fondo privado y adicionalmente, tiene un contrato de trabajo, quedaría incluido en el conjunto 1 que lo está conformando rentas de trabajo y rentas de pensiones. En el conjunto 2, como ustedes lo ven, están sumadas las rentas de capital y las rentas no laborales, y en el conjunto 3, lo que son las rentas de dividendos y participaciones. Sin que el objetivo de esta charla sea el tema tributario, para poder entender obviamente cuál es el impacto de las cesantías, sí tenemos que partir de varios precisiones. La primera, sin ninguna duda, tiene que ver que los conceptos de ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, que ustedes lo ven en la segunda cuadrícula o recuadro, mejor amarillo, debajo de rentas de trabajo y de rentas de pensiones y demás, básicamente no tiene límites y son los aportes que se están realizando tanto en pensión obligatoria
y cesantías. Igualmente ustedes ven la estructura como quedó para efectos de depuración y llegar a la tarifa, que incluye las rentas exentas, los beneficios tributarios y demás conceptos susceptibles de ser restados para efectos de obtener la renta líquida cedular. Obviamente no podrán ser objeto de reconocimiento simultáneo en ninguna de cédula ni generar doble beneficio, cosa que yo me esté restando en una renta de trabajo, me esté restando en una renta de pensión. Yo aquí, más que entrar a profundizar en este aspecto, quiero dejar de una manera muy general explicado que cada una de las rentas que aparecen ahí, la persona tiene que clasificarse en cuál quedaría efectivamente, hacer la depuración como se menciona en la estructura general. Si ustedes ven la matriz, dice rentas sin límites, límite global y tarifa. Yo hago la aplicación de cada una de las partidas que me permite la depuración para llegar finalmente a las tarifas. En el conjunto 1 están los marginales que, dependiendo de los ingresos gravables desde los 1090 VTs, donde las tablas siguen igual, iría a la tabla para liquidar el 19 al 33%, el conjunto 2 que están conformados por las rentas de capital y las rentas no laborales, para los marginales entre el 10 y el 35% de ingresos gravables, como aparece en el recuadro de 600 VT, y finalmente el conjunto 3, que en Colombia quedaron en esta cédula, que son las rentas de dividendos y participaciones, utilidades grabadas y no grabadas, con las tarifas que están ahí determinadas. Quise exponer esto de una manera muy general, ya entramos puntualmente a rentas de trabajo para entender mejor cómo se depura y ver el impacto que va a tener tanto los aportes como los retiros de cesantías. Para concluir esta primera parte, que puede ser un poquito compleja de entender con un espacio tan reducido de tiempo, quisiera precisar que una renta de trabajo, o yo me catalogo para efectos de presentar mi declaración de renta, si soy una persona que tiene un contrato de trabajo o hago una prestación personal del servicio. Ahí me catalogo como una renta de trabajo, o si en su efecto la prestación del servicio que yo hago como renta de trabajo, empleo solo una persona para que se produzca ese ingreso. Las rentas de pensiones pues son los pensionados, que en Colombia obviamente cuando adquieren esta condición tienen un tratamiento tributario de exención de acuerdo a los topes que están establecidos ahí. En el conjunto 2 están las rentas de capital. Una renta de capital es básicamente aquella renta que genera, por ejemplo, los rendimientos financieros, el tema de propiedad intelectual, si tengo activos o propiedad planta que esté en arrendamiento. Las rentas no laborales, hay dos definiciones para que la entendamos, y es: si no soy renta de trabajo, si no soy renta de pensión, si no soy renta de capital y no soy renta de dividendos y participaciones, soy renta no laboral, por una parte. Y por el otro, renta no laboral son todas aquellas personas que para generar su ingreso emplean dos o más personas. Aquí caben todo lo que son servicios y aspectos como servicios financieros, agricultores, comerciantes y demás. Y el otro tiene que ver con aquellas personas que, teniendo acciones de compañías que tienen exposición en acciones y propiedad entregada a inversionistas, reciben dividendos y participaciones. Esa es la gran división. Es un esfuerzo grande para en una sola diapositiva tratar de subirnos en helicóptero, entender cómo quedó la reforma, cómo quedó dividido. Excúsenme si no es tan digerible, es muy complejo, pero si ustedes ven esta radiografía, así quedaron divididas las personas de acuerdo a su fuente de ingresos, se clasifican en el conjunto y hacen la depuración como está en la pantalla, que pues obviamente no voy a entrar a analizar porque es objeto de una charla a mayor profundidad y con otro alcance. Ahora sí entremos puntualmente al tema de las cesantías. Entonces, cuando yo recibo las cesantías, sin ninguna duda, pues estoy catalogado como una renta de trabajo. La renta de trabajo, ¿cómo se depura? Resto sin límites, como lo menciona ahí, todo lo que tiene que ver con los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional.
Aquí que es muy importante definir que la ley introdujo que los aportes a pensión obligatoria, los aportes a salud e incluso los aportes, ojo, a cesantías que me realiza la empresa son constitutivos de ingresos no grabados, es decir, ni renta ni ganancia ocasional y están sin límites en el momento puntual para efectos de cesantías que me hacen el aporte. Luego de restar, para ir determinando la base, la ley introdujo un 40% que yo me puedo restar, que está entre deducciones, rentas exentas y rentas exentas laborales, que ya los pongo de una manera muy general, lo llevo a tarifa y es el impuesto que tengo que pagar. Aquí lo voy a explicar de una manera mucho más concreta. Entonces tenemos las rentas de trabajo, que son todos los ingresos, compensaciones que yo recibo por la prestación de servicios personales. ¿Qué se incluye ahí, obviamente? Pues los salarios, los honorarios, los gastos de representación, las prestaciones, las comisiones y algo muy importante, todo lo que tiene que ver con prestación de los servicios producto de esa relación laboral. ¿Qué me resto para llegar a la base? Los aportes a pensión obligatoria que les mencionaba anteriormente, los aportes a salud obligatoria, ojo, muy importante ahí, los aportes a pensión obligatoria y los aportes a salud son los que realiza el empleado, es decir, el porcentaje que a mí me descuentan son los que yo efectivamente puedo deducir para efectos de mi depuración y aplicación. Y miren este tema tan importante aquí, los retiros en el caso de cesantías para independientes. Recordemos que la cesantía a mí me la pagan por tener un contrato de trabajo y al inicio de la exposición lo explicábamos amplia y suficientemente de qué se trata, pero igualmente yo como independiente la ley me permite que yo de una 12ª parte del ingreso que puedo producir mejor en la vigencia fiscal, hasta una 12ª parte lo puedo llevar a un fondo de cesantías sin que supere las 2.500 VT que la norma define. Y finalmente llego a mi ingreso neto y le resto el 40% que la norma me permite para llegar a la base líquida gravable. ¿Qué me puedo descontar? Me puedo descontar en deducciones lo que continúa, que es intereses de vivienda, el tema de dependientes, que si tengo un hijo o una persona que dependa 100% de mí, me lo puedo descontar hasta un 10% del ingreso bruto que percibo en el periodo, máximo 32 VTs, la póliza prepagado de salud que nosotros tenemos generalmente hasta 16 VT. Ahí llego a una base, resto las rentas exentas, que máximo puede ser el 30% del ingreso bruto, sin que exceda las 3.800 VT para efectos de los aportes en pensiones voluntarias como tal y cuentas AFC. Llego a la base gravable antes de rentas exentas y resto efectivamente el 25% de la renta gravable máximo 240 VTs. Esto nos da efectivamente la renta líquida cedular de la renta de trabajo para efectos ya de pago de impuestos. Aquí hay un ejemplo mucho más explícito de cómo se harían las deducciones, cómo son las aplicaciones. Nos quedan exactamente 15 minutos, así que voy a acelerar el tema. Sé que es complejo, denso, pero con esta diapositiva vemos cómo efectivamente el límite global del 40% hasta máximo 5.040 VTs, que para el año 2017 son cerca de 160.600.000 pesos. Yo me puedo restar, después de haber traído mis ingresos totales, haberle restado los aportes en pensión, en salud, y restar estas partidas que les mencioné anteriormente. Aquí quiero hacer una precisión, por eso la dejé en un recuadro abajo en algunas de sus empresas, si existen gastos de representación de ciertos oficios, si hay indemnizaciones por accidente de trabajo y protección a la maternidad, así como auxilios funerarios, seguros y compensaciones, lo leo literal como lo trae el artículo 206 del Estatuto Tributario,
estarían contemplados dentro de esta estructura de rentas de trabajo y el tratamiento tributario que les mencioné anteriormente. Aquí hay un ejemplo muy importante y es la deducción usada por dependientes. Yo los invito acá a que hagan un tema de planeación fiscal. Uno de los mecanismos que puede permitir hacerlo es los aportes a fondos de pensiones voluntarias y cuentas AFC, como lo trajo y lo mantuvo la norma, manteniendo efectivamente el tope de las 3.800 VTs y máximo el 30% del ingreso, que estaría inmerso dentro de ese límite global del 40% que les mencioné anteriormente, además de los efectos que tiene para, desde el punto de vista de beneficio tributario. Hicimos un ejemplo aquí con personas que tengan ingresos de 5, 10, 15, hasta 60 millones para altos directivos en compañía, y vemos que los retornos o los ahorros que pueden tener en virtud de un tema de planeación fiscal pueden ir desde un 14 hasta un 33%. Muy bien. Entendido esto, porque era necesario poder saber qué trajo la reforma tributaria, cómo se depura, cómo se llega efectivamente al tema del impacto de las cesantías, quiero mencionarles acá cuáles son los aspectos más relevantes e importantes que ustedes deben tener en cuenta. Y es, mientras la relación laboral se encuentra vigente y por tanto las cesantías solo se pueden retirar para los fines definidos legalmente, como los mencioné anteriormente, es decir, los requisitos de ley, el hecho del retiro o del aporte pues va a tener efectivamente un impacto directo sobre la renta. Ahora bien, una vez dichos recursos sean retirados o sean puestos a disposición del declarante cuando hace uso de los mismos, tendrá que aplicarse necesariamente el tratamiento tributario. Entonces, ¿cómo funciona esto? Si ustedes ven en el primer recuadro están dependientes, que son las personas que tenemos un contrato de trabajo y somos dependientes de esa relación legal, laboral o contractual que tenemos con una entidad. Los aportes que nos realiza el empleador del pago de cesantías se constituyen como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional para la vigencia fiscal. Es decir, los aportes que nos van a hacer ahorita, el 14 de febrero, las personas que tienen derecho a cesantías, pues obviamente van a tener ese tratamiento de ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, que obviamente no va a impactar ni el ingreso ni el patrimonio. ¿Dónde va a estar efectivamente el tema de fondo? Es en el momento en que usted haga el retiro de las cesantías, sobre todo en periodos fiscales distintos, porque se constituirá en un ingreso, en este caso de renta de trabajo, porque eso estamos hablando de empleados, y tendrá el 40% del límite, pero recordemos que ese 40% del límite está conformado además de otras deducciones que les mencionaba anteriormente, que tiene que ver con intereses de vivienda, que tiene que ver con prepagada, que tiene que ver efectivamente incluso con las mismas rentas laborales exentas del 25%. Y adicionalmente, algo muy importante es que siempre se va a tener el respeto a la tabla de exención que trae efectivamente el artículo 206 del Estatuto Tributario, que son las rentas exentas por auxilio de cesantías y los intereses de las mismas cuando son recibidos por los trabajadores. Ya sabemos que cuando el ingreso promedio, si alguno de ustedes está familiarizado de esta tabla que habla que cuando el ingreso promedio en los últimos 6 meses son los 350 VTs, tendrá un tratamiento entre 350 y 410 del 90% no grabado y el 10% grabado. La tabla sigue así, por ejemplo, una persona de 650 VTs, estamos hablando de 20 millones que retire, tendría un gravamen del 100%. Entonces, ¿qué sucede? Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo llevo 30 años trabajando en una compañía, he sido muy juicioso, nunca he utilizado las cesantías y resulta que este año voy a retirar mis cesantías. ¿Qué me va a pasar a mí? Que voy a colocar una cifra exagerada de cesantías para magnificar el impacto tributario que tiene. Si yo tengo 100 millones de pesos y durante el año tuve 100 millones de ingresos
con toda la estructura, cuando yo venga al tema de deducibilidad del 40%, voy a encontrar que parte de mis cesantías van a quedar grabadas porque van a estar por encima de ese límite global que está sumándose todo y que adicionalmente se va a manejar la tabla de exenciones de cesantías que están contempladas claramente en el artículo 206 del Estatuto Tributario. Entonces, a cada uno de ustedes los invito a que haga un ejercicio juicioso de planeación tributaria, de saber que si va a necesitar las cesantías, ojalá haga un tema de diferir en periodos fiscales distintos por el impacto que va a tener sobre los ingresos. No quiero dejar de precisar el impacto puntual para los independientes. Los aportes siguen siendo una deducción importante, equivalente a una 12ª parte del ingreso gravable que les mencionaba hace un momento, con un tope de 2.500 VT. Y un independiente que puede estar catalogado como renta de trabajo, porque si yo soy independiente y tengo un solo trabajador que me genera el ingreso, me califico como renta de trabajo, o puedo ser un independiente porque tengo unas rentas de capital. Descubrí cómo el sistema operativo Android funcione y eso me genera, virtud de mi propiedad intelectual, unos ingresos. O soy un agricultor, estoy como rentas no laborales. Ahí puntualmente estos independientes pueden aplicar, de acuerdo a la estructura que les mencioné anteriormente, tributaria, un aporte para que sea una deducción y le baje la renta líquida gravable. Recordemos que si las personas, ya para cerrar esta parte, las personas terminan su contrato de trabajo, en ese momento el dinero que tienen de las cesantías se constituyen en un ingreso. Aquí está la estructura y los otros aspectos importantes que debemos tener, porque cuando usted tiene las cesantías hay que diferenciar muy bien 4 cosas. Primero, si estoy como dependiente, es decir, como empleado, o si soy independiente. Y en el manejo de las cesantías, si las cesantías son aporte que me realiza efectivamente la empresa, o si yo como independiente quiero llevar un aporte al fondo de cesantías y el retiro. Para consolidar y que nos quede muy claro el impacto tributario, en estos 2 minutos y dar un espacio muy breve a preguntas, diríamos que en el aporte en rentas de trabajo, en los dependientes, yo sumo en el ingreso y resto como ingreso no constitutivo de rentas ni ganancia ocasional. Es decir, mientras yo realizo el aporte y las cesantías permanecen en el fondo, no tiene ningún tipo de impacto para efectos de pago de impuestos porque no alteraría la base de renta líquida gravable. En el retiro, efectivamente, cuando yo la retiro, se me constituye en un ingreso y la exención que está de acuerdo a la tabla que les mencionaba anteriormente. Esa tabla les decía que es el promedio, ese promedio nos determina qué salario tengo, lo tabulo en VTs, la tabla arranca en el artículo 206 que les mencionaba hace un momento, en 350 VTs, algo así como 11 millones, algo que 11 millones 150 y 410 VTs, para que de acuerdo a los rangos empiece a ser grabado. El tema ahí de fondo que les mencionaba anteriormente, si traigo unas cesantías acumuladas, tendrá un impacto muy fuerte desde el punto de vista progresivo, porque recordemos que renta en la depuración, cuando yo lo presento, pues efectivamente es progresivo en función del ingreso y están las tablas que quedaron tal cual en términos de VT y los márgenes del 19, 28, 33%. Asimismo, para independientes, cuando yo realizo el aporte en las rentas de trabajo y capital, es un ingreso, tiene un efecto de ingreso, y el retiro para los independientes son exentos. Aquí un tema final, es importante identificar las fuentes de ingreso, hacer un adecuado uso de
las cesantías, si tengo cesantías acumuladas, identificar en qué periodos podría retirarlos para hacer un tema de planeación fiscal para efectos de que el ingreso progresivo no me castigue sustancialmente desde el punto de vista de pago de impuesto, sino que lo pueda hacer diferido en periodos de acuerdo a la planeación que tenga. Finalmente, tomar las decisiones. Y aquí los invito a consultar directamente en las administradoras que hoy tenemos los simuladores, cómo hacer efectivamente las depuraciones para saber el impacto tributario. Y la planeación tributaria no se hace cuando ya está publicado el calendario tributario. La planeación tributaria se hace desde este mismo momento. Espero haber aportado algún elemento de juicio que permita en este reducido espacio durante 54 minutos, 56 minutos, de todo lo que tiene que ver con cesantías y el impacto tributario. Agradezco a cada uno de ustedes. Miguel, me pongo a disposición, sé que el espacio es muy breve, pero abierto si hay algún tipo de pregunta. Juan Carlos, muchísimas gracias por la conferencia del día. Vamos a hacer vamos a hacer el sondeo antes de finalizar la sesión. Si es que queda tiempo, hacemos un par de preguntas. Para contestar, solo deben dar clic en una de las opciones en pantalla. La pregunta es, ¿se desarrolló con claridad la conferencia de hoy? Se desarrolló con claridad la conferencia de hoy. Para contestar, solo deben dar clic en una de las opciones en pantalla. Les recuerdo que para nosotros es muy importante que realicen el sondeo, pues es la manera en que evaluamos a los conferencistas. Hoy, afortunadamente, no tenemos tiempo para abrir sesión de preguntas, sin embargo, en un momento cerraremos el sondeo y van a tener en pantalla el correo al que le pueden hacer llegar a Juan Carlos las preguntas que no pudimos resolver en vivo y las que surjan a partir de la sesión. Juan, no sé si queda algo para decir antes de cerrar la transmisión. No, agradecerle a Unipymes y a cada uno de los que amable y generosamente destinó este tiempo e invitarlos a hacer un ejercicio juicioso de las cesantías y un tema de planeación fiscal en general de todos los ingresos. Siguen habiendo elementos y mecanismos para lograr hacer planeación fiscal y cumplir sobre todo que los ingresos que vamos percibiendo se conviertan en las metas y objetivos personales que muy seguramente cada uno tenemos. Juan Carlos, nuevamente y en nombre de la Escuela Empresarial Latina Unipymes expresamos nuestro agradecimiento a ustedes, señoras y señores, les damos las gracias por su permanencia y atención. El miércoles 15 de febrero continuamos con la conferencia Cómo convertir a su equipo de trabajo en socio de valor de la empresa con la experta Adriana Gómez. Unipymes, la Escuela Empresarial Latina, les desea una feliz semana. Hasta pronto.